Había llegado de visita con mi abuela que no miraba desde hace años. Realmente nos habíamos distanciado porque nunca me gustó su estilo de crianza, pues a la edad de 7 años me quedé a su cargo debido al fatal accidente donde murieron mis queridos padres. Todo el tiempo que viví con ella, pasaron cosas demasiadas extrañas. Ella nunca comía junto conmigo en la mesa. Su pretexto fue no tener hambre, estar enferma o haber tomado un refrigerio durante la mañana. Al principio le preguntaba el por qué tenía que comer siempre solo, pero conforme pasó el tiempo, eso ya no me importó, y en aquel entonces suponía que mi abuela simplemente no quería estar conmigo. Pasaron los años y ella decidió inscribirme en un internado, por lo que me ausentaba por meses de la casa, y cuando regresaba en vacaciones, nada había cambiado. Mi abuela seguía igual de callada, con su mirada fría y pálida que la caracterizaba. Llegó entonces el momento de entrar a la universidad. Me fui a la segunda ciudad cercana y dejé la casa durante toda la carrera. Fueron 5 años los que estuve fuera sin regresar a visitar a mi abuela, pero de ella nunca recibí ni una llamada, por lo que yo decidí no buscarla. Al pasar el tiempo encontré un álbum fotográfico. Ahí había recuerdos de cuando yo era niño, y misteriosamente había una noticia de un periódico viejo que decía: siguen las desapariciones en el pueblo y no sabemos qué está sucediendo. Al parecer tenemos a un asesino serial, pero no hemos hallado hasta la fecha ninguno de los cuerpos de las personas desaparecidas. Las autoridades siguen investigando cada uno de los casos para tratar de localizar a las víctimas. Me quedé impresionado por aquellas noticias que no recordaba haberlas escuchado en aquel pueblo, aunque a decir verdad, yo estaba mucho tiempo ausente, y por ello no me enteraba de las cosas que sucedían a mi alrededor. Un día antes de mi graduación, recibí una llamada del hospital más cercano a la comunidad donde vivía mi abuela. Ella estaba muy enferma y la habían internado. Un poco confuso pensé si debía ir a verla, porque a decir verdad, siempre me pesaba que nunca me demostró cariño y mucho menos amor cuando más extrañaba a mis padres. Después de meditar un par de horas, tomé el autobús por la tarde-noche y encaminé mi viaje de regreso a mi querido pueblo. Durante el trayecto, iba recordando aquellos momentos que viví con mis padres, y aunque fueron muy cortos, yo siempre los recordaba y seguía echándolos de menos. Al llegar al hospital busqué a mi abuela. Ella estaba dormida por el efecto de los sedantes. Cuando le pregunté al médico de guardia qué era lo que le había sucedido, no logró responder mis preguntas porque él apenas había llegado a cubrir su turno. Entonces decidí esperar al médico que la atendió, acompañando a mi abuela en el cuarto donde se encontraba dormida. Me recosté en un sillón y una enfermera muy amable me ofreció una manta para poder pasar la noche. En ese momento en que descansaba un poco, el sueño de pronto me venció y mis ojos se cerraron de golpe. ¡Martín, Martín! En mi sueño profundo escuchaba una voz que no reconocía, la cual me llamaba por mi nombre. Quería despertar y tratar de averiguar entre lo dormido que estaba de quién era esa voz. «Tengo mucha hambre», escuché nuevamente la misma voz, pero esta vez parecía ser muy gruesa con un toque varonil. Sentí que me arañaron fuertemente el brazo y desperté de golpe cayéndome del sofá. «¿Qué pasó?», exclamé asustado al ver que mi abuela estaba parada al pie de su cama. Tenía unos ojos saltones con las pupilas sin rumbo, mientras que su cara palidecía un deterioro extremo. «¡Abuela!», pegué un grito ahogado en el momento que se iba acercando muy lento hacia mí. En esos momentos abrió la puerta de la habitación y era la enfermera que encendió la luz. Me miró y me dijo qué era lo que sucedía y al mirar hacia la cama, ahí estaba mi abuela recostada durmiendo. «Vengo a darle su medicina a su abuela». La enfermera se acercó a inyectarle un medicamento y de pronto ella comenzó a abrir los ojos. Entonces yo me acerqué hasta donde estaba y me miró con una pequeña sonrisa en el rostro. Era la primera vez que mi abuela tenía una muestra de afecto de ese tipo, porque ni siquiera me miraba y muy rara vez me dirigía la palabra. Pensé que quizás ella estaba cambiando conmigo y posiblemente pudiera vivir con ella como cuando era niño. Después de todo, era todo lo que me quedaba. 2 días después la dieron de alta.
El doctor me recomendó que siguiera teniendo reposo y su malestar era por tener altos niveles de colesterol en la sangre. En la receta médica estaban escritas varias recomendaciones y sobre todo una dieta muy estricta que especificaba evitar comer carne. ¿Carne?, me pregunté, ya que en todo el tiempo que viví con mi abuela jamás la miré comer carne y rara vez la cocinaba cuando me preparaba de comer, porque me acostumbró a consumir platillos ricos solo con verduras y algunos lácteos. Al regresar a casa, todo estaba como la última vez que estuve ahí. Desde mi habitación hasta aquel columpio del viejo árbol donde pasaba el tiempo contemplando los días, las tardes y algunas noches en los momentos que no podía dormir. Llevé a mi abuela a su habitación para que descansara un poco y me dirigí a la cocina por un vaso de agua para darle su medicina. Ella no decía ni una sola palabra, solo me seguía con la mirada como era su costumbre, y no puedo negar que había ocasiones en que mi propia abuela me hacía sentir escalofríos. Esta vez no fue la excepción, la misma sensación que cuando era niño me hacía estremecer los huesos. Nunca entendí el porqué, pero ahora que era un adulto, sabía perfectamente que no era de hombre sentir ese miedo. Al entrar a la cocina por el vaso de agua, un fuerte olor me hizo un revuelco en el estómago. Era como si un perro muerto estuviese guardado en algún lugar cerca de la casa. Pero el aroma era demasiado fuerte e insoportable. Terminé vomitando en la taza del baño. Después de que llevé la medicina a mi abuela, me puse un barbijo tapándome la nariz y comencé a buscar por todos los rincones de la casa, pero no hallé absolutamente nada. Ha de ser una rata que se murió por ahí, me dije, prendiendo el televisor para descansar un rato en el sofá de la sala. Al encender la televisión, había varias noticias que circulaban sobre el pueblo. Seguía a la gente desaparecida y hasta la fecha no podían dar con el culpable de aquellos crímenes. Lo raro era que jamás se encontraron ningún cuerpo de las víctimas y mucho menos rastro del posible asesino. Todos se veían muy asustados y dejaban de salir de sus casas en una determinada hora. Con razón ya no veía tanta gente circular por las calles, y los que aún seguían se movilizaban en sus propios autos. Tiempo después me quedé profundamente dormido. Habría pasado quizás mucho tiempo, cuando un fuerte ruido que provenía de la habitación de mi abuela me despertó. Corrí de inmediato para ver qué estaba sucediendo, y al entrar a su habitación, ella ya no estaba. De pronto sentí un fuerte golpe en mi cabeza por detrás, y al darme la vuelta estaba mi abuela sosteniendo un bat. La miré con la boca abierta tratando de articular una palabra, y mis ojos en segundos se cerraron, dejando caer mi cuerpo en el suelo. Luego la vista se me nubló, perdiendo el conocimiento. No sé cuánto tiempo habría pasado cuando desperté con un fuerte dolor de cabeza. Después, al abrir mis ojos, miré que estaba en un lugar que desconocía. Era como un pequeño cuarto de madera frío y oscuro, que apenas si entraban pequeños rayos de luz. Me encontraba atado de las manos y los pies, y en mi boca un pañuelo me impedía gritar o decir una palabra. ¿Qué está pasando?, me pregunté, tratando de asimilar que había sido mi propia abuela quien me dio ese fuerte golpe. De pronto, una puerta se abrió, y escuché a mis espaldas que alguien estaba entrando, arrastrando algo. Al voltear la cabeza con la poca luz que tenía para ver, miré que mi abuela entraba jalando trozos de un cadáver y sus ropas estaban llenas de sangre. Era ella, mi abuela, quien asesinaba a la gente. Al fin lo había descubierto. Me quedé inmóvil tratando de no hacer ruido, cerrando mis ojos, mientras escuchaba cómo dejaba caer el cadáver en el suelo y salía de nuevo por la puerta. Después traté de moverme para desatar mis manos y salir de ese lugar, pero las cuerdas estaban demasiado apretadas. Sin embargo, cuando ya casi lo había logrado, sentí otro profundo golpe, pero ahora en mi frente, y perdí la conciencia de inmediato. Cuando recuperé el conocimiento, me encontraba sentado en una silla con la luz encendida, y al mirar a mi alrededor, había trozos de carne, huesos humanos y manchas de sangre por todo ese espacio. Mi abuela se dio la vuelta hacia donde estaba, y al verla con detenimiento, tenía la boca llena de sangre, y sus ojos resplandecían como las llamas del infierno.
No quería que supieras mi oscuro secreto, Martín. Susurró en mi oído mientras yo gritaba muy fuerte para que alguien pudiera ayudarme. Pero ya era hora de que lo supieras, aunque no sé si seas capaz de guardarlo, como lo he hecho yo por tanto tiempo. Su cuerpo fue cambiando de tamaño, haciéndose mucho más grande. Sus piernas y sus manos comenzaron a estirarse, y de sus dedos salían unas enormes uñas filosas y gigantes. Pronto tenía frente a mis ojos a una enorme criatura que parecía un monstruo, con grandes pezuñas similares a las patas de un toro. Echó un brinco por la ventana y se fue perdiéndose en la oscuridad de la noche. Segundos después intenté recobrar la cordura, pues lo que habían visto mis ojos era lo más aterrador y escalofriante. Mi abuela era aquel horrible monstruo. Eso aún no podía creerlo en su totalidad. Intenté liberar mis manos de las cuerdas. Al acercarme moviendo la silla en la que permanecía atado, me caí al suelo y ahí había un pedazo de vidrio. La tomé y corté las cuerdas que ataban las muñecas de mis manos. Por la ventana escuché que mi abuela se acercaba nuevamente. Entonces salí corriendo por la puerta y al correr a toda prisa, llegué hasta la puerta de la que era mi casa. Ella venía brincando como un canguro. Daba saltos con sus enormes patas por los techos de las casas. Yo corrí hasta la puerta de mi auto, pero cuando busqué la llave en mi chaqueta, esta se me cayó al suelo. Al intentar levantarla, miré las patas de mi abuela. Ella me tomó de los cabellos, lanzándome hasta la puerta de la casa. Adolorido intenté levantarme articulando unas palabras, pero ella solo me miraba con unos ojos brillosos, y de su hocico emitía un extraño ruido jadeante. «Abuela, por favor, no lo hagas». Por más que le supliqué, ella no me escuchaba. Parecía un animal salvaje a punto de cazar a su presa, que era precisamente yo mismo, su único nieto. «Abuela, mírame». Nuevamente mis súplicas se escucharon en medio de la fría noche, pero era imposible que ella me lograra escuchar, pues había convertido en la historia que un día mi madre me había contado, en la leyenda de un nahual. Ella rodeó mi cuerpo adolorido que estaba en el suelo. En esos momentos mi móvil del celular sonaba en mi bolsillo. El timbre llamó la atención de su mirada y cuando se dio cuenta que trataba de contestar la llamada, lanzó mi teléfono al suelo rompiéndolo con una de sus pezuñas. Un fuerte jadeo rezumbó en mis oídos. De repente sentí que me jaló de mis pies para llevarme adentro de la casa. Grité con desesperación para que un vecino me ayudara, y en esos momentos un fuerte dolor me hizo retorcerme en el suelo. Mi abuela había arrancado de mi pierna un pedazo de carne con sus dientes afilados. Ella devoraba con ansias mientras rasgaba la piel de mi espalda con sus picudas uñas. Quise suplicar que se detuviera, pero siguió devorando el pedazo de carne. Luego me golpeó la cabeza, quedando inconsciente. Al abrir los ojos miré con la vista borrosa. Pensé que estaba en el paraíso o en el otro mundo. Luego, en cuestión de segundos, aclaró el panorama, y una enfermera entró con un vaso de agua. «¿Dónde estoy?», pregunté insistente. «¿Qué me sucedió?». Al salir la enfermera entró por la puerta la policía del pueblo. Me dijo que me encontraron inconsciente cerca del río, desangrando. «Creo que fue atacado por un oso», me dijo. No fue un oso», insistí, pero después me quedé en silencio, y entonces le dije tratando de convencerlos. «En realidad no sé qué fue, no vi nada porque estaba muy oscuro. Lo dejaron muy mal herido, le tuvieron que cortar la pierna afectada», añadió el policía para después marcharse. Cuando me dijo eso, miré que me habían cortado una pierna. Estaba devastado por lo que mi abuela me había hecho, pero nadie me iba a creer si se los contaba. Regresé a la ciudad con una prótesis, jurando un día volver para detener a mi abuela. De ella no se supo nada, jamás la volvieron a ver, y aquellos asesinatos cesaron por un tiempo. Sin embargo, después de 5 años, regresé nuevamente a la casa abandonada de la abuela, y aquí estoy a altas horas de la noche, sentado en su puerta preparado con mi escopeta, para el día en que quiera regresar, convertida en la leyenda del nahual.
Martín, Martín, despierta. ¿Qué sucedió?, le dije asustado. Otra vez estabas teniendo una pesadilla. ¿Acaso nunca vas a dejar de soñar eso que te atormenta? Si tan solo me quisieras contar, ¿qué le pasó a tu pierna? Aunque lo hiciera, tú nunca me creerías. Es mejor que nunca lo sepas. Desde que regresé a la casa de mi abuela, quise esperarla todas las noches. Pero pasaron los días y los meses y ella jamás apareció de nuevo. Han pasado 5 años desde que la vi convertida en ese monstruo. Desde ese entonces he tenido constantes pesadillas con su recuerdo tatuado en lo más profundo de mi ser. No comía ni dormía esperando su regreso sentado en la puerta de su casa. Pero después de ver que jamás iba a volver, me di por vencido y decidí alejarme para siempre de ese lugar, el que una vez fue mi único hogar. Siempre recordaba a mi abuela. Su rostro pálido lo llevaba presente todos los días en mi memoria, mientras que sus ojos brillosos aún podía verlos con tan solo cerrar por un segundo los míos. Traté de hacer mi vida, terminé la carrera de médico y me especialicé en medicina forense. Durante ese tiempo conocí a Elena, de quien me enamoré perdidamente. Ella no comprendía el por qué tenía actitudes extrañas e insistía que le diera explicaciones, cosa que traté de evitar a toda costa, aunque eso implicó tener que perderla para siempre. De vez en cuando regresaba al pueblo. La gente continuó con sus vidas después de aquellas desapariciones. Por un momento se creía que los habitantes del lugar lo habían olvidado, pero no era así, ya que ellos siempre trataron de saber qué le sucedió a todas las personas que jamás aparecieron y que mi abuela había asesinado. Me quedé a vivir en la ciudad donde realicé mis estudios. Cerca de la facultad renté un pequeño apartamento y en el hospital donde hice mis servicios me contrataron para hacerme cargo de la morgue. En mis primeros días de trabajo fue todo normal. Como yo siempre había sido escéptico de fantasmas y todo eso, no fue difícil para mí llevar el cargo. Por lo regular en este tipo de ambientes de trabajo, siempre terminan asustados por la atmósfera que se crea al tener que explorar los cadáveres. Sin embargo, para mí eso no era de importancia, porque de alguna forma mi mente siempre la tenía ocupada la imagen y el recuerdo de mi abuela convertida en ese monstruo. Cuando se acercó el otoño, comenzaron a suceder cosas extrañas en la morgue del hospital. Llegaron 2 cadáveres la noche del 25 de octubre. Parece que a esta parejita la atacó un oso allá en las montañas que se encuentran saliendo de la ciudad, dijo el paramédico que transportó los cadáveres. Al abrir cada una de las bolsas, el proceso de descomposición no me permitió ver más allá, porque un revuelco en el estómago me hizo vomitar. Pero después de haber controlado la situación, logré mirar en el interior y lo que vi dejó petrificados mis ojos. Aquella pareja tenía las extremidades completamente desmembradas y trozos de su carne estaban pegados en el plástico de las bolsas que los resguardaban. De momento un recuerdo se vino a mi mente y la imagen de mi abuela se hizo presente como de golpe, ocasionando un fuerte dolor en la parte de mi frente. «¿Qué me está pasando?», exclamé, tendido en el suelo con aquel dolor insoportable. Miré que mis manos, mis pies y todo mi cuerpo estaba cambiando. Se hacían mucho más grandes y en pocos segundos me iba transformando en un monstruo como lo era mi abuela. Asustado intenté llegar hasta donde estaba la puerta que daba hacia un baño. Ahí guardaba mi maletín con una sustancia que yo mismo había creado. Y antes que el dolor lograra controlar la mayor parte de mi cuerpo, inyecté la sustancia de inmediato. Otra vez volvió a suceder. Me dije jadeando en el suelo con el cuerpo empapado de sudor. El dolor apenas estaba cesando y no lograba ponerme de pie. Así que decidí descansar unos minutos esperando el efecto de la sustancia que me había inyectado. Cerré profundamente los ojos viajando a través de mis recuerdos. Desde que era solo un niño cuando perdí a mis padres en ese accidente. Después miré la imagen de mi abuela con su rostro pálido, y aquella mirada fría que se penetraba en la mía volvía a inquietarme. «Martín», la voz del guardia del turno de la noche, me sorprendió en el momento en que estaba tendido en el suelo. «¿Qué está sucediendo?»,
me dijo mientras yo intentaba ponerme de pie. Solo estoy un poco cansado, no logré dormir bien antes de venir al trabajo. Le contesté apenado, tratando de despertar y mantener mis ojos abiertos. El guardia me miró con desconfianza. De todas maneras yo sabía perfectamente que no le agradaba en lo absoluto. Así que no le di importancia y me dispuse a continuar con el trabajo. La sustancia que me inyecté había hecho efecto y por ende detuvo aquella espantosa transformación que estaba sucediendo en mi cuerpo. Sin embargo, en el fondo sabía que pronto ya no me iba a servir ese medicamento. Por eso me la pasaba tratando de conseguir una cura a esta maldición que me había heredado mi abuela, porque lo que me estaba sucediendo, ella me lo heredó. Entonces recordé, después de haber estado en el hospital aquella vez en que sucedieron las cosas, mi pierna quedó en muy mal estado, a tal grado de que jamás iba a volver a caminar como los demás. Regresé a la casa de mi abuela con el objetivo de poder terminar con ella, pero jamás volvió. Días después, estando dormido en mi propia habitación, comencé a sentir pequeños hormigueos por todo mi cuerpo y cuando desperté, mis manos habían cambiado de tamaño y estaban grandes y peludas. Tal suceso duró 5 minutos aproximadamente y después volvió todo a la normalidad. A partir de ese momento ocurría por lo menos una vez al día, así que traté de investigar qué era lo que me estaba sucediendo, hasta llegar a lo más alto de la montaña con doña Brígida. Cuando llegué a la montaña de inmediato reconoció mi rostro. «Por Dios, eres idéntico», me dijo sorprendida tocando mis mejillas con la palma de su mano. «Estoy aquí por mi abuela», suspiré, mientras ella me miraba de pie parada en su puerta. «Lo sé. Sabía que vendrías algún día. Yo a ella se lo advertí, pero nunca me hizo caso». La señora Brígida me dio acceso dentro de su humilde casa. Era de madera con una pequeña chimenea al cual ardía con leña fresca. En el fondo había un pequeño altar con varias imágenes, flores y objetos extraños. Ella me sonrió y me ofreció una silla cerca de una mesa para comenzar la charla. «Yo sé que estás aquí por tu abuela. Lo vi en mi sueño, así que pon atención a lo que te voy a decir. Lo que te está sucediendo no tiene cura y será inevitable que suceda. Tu abuela lo sabía, por eso lograba controlarse muy bien. Pero en esta última vez todo se le salió de control y te lastimó a ti que eras su nieto. Pero, ¿por qué mi abuela era un monstruo? Eso es lo que aún no comprendo y necesito saber para poder entender qué es lo que ahora me está pasando». «Desafortunadamente no puedes hacer nada. Ella nació con ese don por herencia y por ende te lo transmitió a ti desde tu nacimiento. Lo siento mucho, pero no hay nada que se pueda hacer para curar ese mal. Solo se puede controlar para que lleves una vida normal». Después de varias horas en charla con la señora Brígida, al final me dio una botella con una sustancia. Yo me encontraba con el corazón acongojado al pensar que jamás iba a ser un hombre normal como los demás, y eso implicaba que tenía que evitar cualquier relación sentimental. Tomé la botella con las indicaciones de la señora Brígida y me largué de ese lugar pensando y divagando con mi propia mente. No comprendía cómo en un segundo mi vida había cambiado por completo y tenía que aceptar un destino que no quería. ¡Maldición! Di un fuerte grito que se escuchó por toda la montaña, provocando el disturbio de algunas aves. Pero de una cosa es que no me iba a dar por vencido, y eso era que haría todo lo posible por encontrar una cura a este mal que mi abuela me heredó sin que yo pudiera hacer nada. Al recordar todo lo que me había sucedido hasta la fecha, regresé a la plancha para examinar los cadáveres. Me costó mucho trabajo hacer la autopsia a la joven pareja, pues la imagen de mi abuela no me dejó en paz hasta que salí de ese lugar. Llegué al estacionamiento buscando mi auto. En el transcurso del camino escuché pasos que me seguían, pero al dar la vuelta no había nadie, el espacio estaba absolutamente vacío. Miré que en el fondo estaba mi automóvil y una luz parpadeaba en el interior. Al acercarme lentamente miré que alguien estaba con la cabeza agachada pegada al volante. Tenía cabellos largos, por lo que inferí que era una mujer. «¿Quién es usted?», le grité con el corazón acelerado mientras aquella persona iba levantando la cabeza.
Mis labios temblaban porque era obvio que estaba sintiendo mucho miedo. Como no obtuve respuesta, volví a hacer la pregunta, pero ahora mucho más fuerte. ¿Quién está ahí? De golpe sentí un escalofrío que inundó mis huesos de la cabeza hasta los pies, pues a través del parabrisas estaba viendo a mi abuela sentada al volante. Tenía el pelo enmarañado y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro. Me eché para atrás tropezando con un tabique rojo y caí al suelo. En esos momentos miré que la puerta de mi coche se abrió y lentamente iba saliendo unas enormes patas peludas. En cuestión de segundos mi abuela estaba de pie, mirándome fríamente. Ella se abalanzó hacia mí, por lo que no podía hacer nada más que cerrar fuertemente mis ojos, tratando de no oír ni sentir nada. Pero una fuerte ráfaga de viento me envolvió todo el cuerpo, y en el momento en que abrí los ojos no había nadie en el estacionamiento. Sacudí mis ropas y arranqué mi auto directo a mi apartamento. Pero sentí que algo me estaba acompañando porque un extraño olor invadía el interior de mi vehículo. Era como un aliento y una respiración jadeante que incrementaba conforme iba llegando a mi casa. Entonces bajé del auto, con mis emociones alteradas y con la frente escurriendo de sudor. Pero lo más extraño era que al mismo tiempo un frío helado me recorría por todo el cuerpo. Inesperadamente en la puerta de mi apartamento estaba Elena. Al verla me sorprendí demasiado y le grité muy alterado: ¿Qué haces aquí? Ella no dijo nada y solo me quedó mirando, hasta que al fin logré calmarme y entonces pude pedirle que me disculpara. Discúlpame, vengo un poco alterado, creo que no me siento bien. Abrí el apartamento mientras me limpiaba el sudor de la frente. ¿Qué te sucede? ¿Estás bien? Ella ni siquiera le importó que le hubiese gritado y me acompañó hasta el sillón donde me recosté. Y de inmediato me sirvió un poco de agua. En su mirada se notaba que estaba preocupada por mí, pero yo no podía darle una explicación porque sabía que jamás iba a creerme. No comprendía por qué había regresado si yo mismo me había encargado de alejarla de mi vida, y no porque no le amara, sino porque ella no podía ser parte de aquella maldición que mi abuela me había heredado. Ella no lo merecía. Esa noche Elena se marchó sin que pudiera decirle palabra alguna. En el fondo de mi corazón yo le pedía perdón, porque de alguna manera yo era el causante de su desdicha. Sin embargo, mi destino ya estaba sellado y Elena se merecía vivir una vida mejor. A la mañana siguiente, recibí una llamada extraña desde el pueblo natal de mi abuela. Al contestar el teléfono, una voz se escuchó en la bocina que decía: «Debes volver. Ella ha regresado». Respondí alterado: «¿Quién habla? Conteste». Pero ya no escuché nada, así que tomé mi auto rumbo a la casa de mi abuela. En la entrada del edificio, vi que estaba nuevamente Elena. Ella me miró y me preguntó qué me estaba pasando, por el mal semblante que tenía en mi rostro. Yo le contesté: «No me pasa nada». Sin embargo, por supuesto que ella no me creyó en absoluto. Y entonces se subió al auto sin que yo pudiera hacer nada porque ella se bajara. ¿A dónde vas tan alterado, Martín? ¿Qué te está sucediendo? Necesito que me digas la verdad. Voy a la casa de mi abuela, y si quieres saber toda la verdad, necesito que me escuches con mucha atención sin que me interrumpas. Mientras nos íbamos en el auto, le fui contando todo con lujo de detalle a Elena. Aunque tenía mucho tiempo que habíamos terminado nuestra relación porque no me sentía seguro con ella, nunca se separó de mí y seguía preocupándose por saber cómo estaba. Al contarle todo lo que había pasado, le miré sus ojos incrédulos y, como presentí desde un principio, ella no me creyó en su totalidad y dudó de lo que le estaba narrando. Sin embargo, ella no me dijo nada, solo seguía escuchándome hasta que llegamos a la casa de mi abuela. Y ahí estaba don Roque, el vecino de la cuadra. Se acercó temblando al caminar, apoyado por su viejo bastón. Al hablarme, su voz tartamudeaba por la condición que tenía desde hace mucho tiempo. Sin embargo, con un poco de esfuerzo al fin logró articular la palabra que necesitaba para poder hablarme. Muchacho, qué bueno que regresaste. Sabía que atenderías a mi llamado», dijo en voz baja para que Elena no escuchara nada. «¿Usted fue quien me llamó?», le pregunté observando la casa de mi abuela desde la entrada de la puerta. «Así es.
Ella ha regresado, tu abuela está aquí. Don Roque me llevó a la parte trasera de la casa, hasta donde estaba aquella cabaña de mi abuela, y ahí había manchas de sangre fresca. Busqué por todos lados, pero no encontré nada, ni un rastro de algún animal muerto o el cadáver de una persona que hubiese fallecido. Solo eran esas manchas, pero se veía completamente que era sangre fresca. Me regresé hasta la casa donde Elena me estaba esperando. Don Roque ya no tuvo la necesidad de contarme nada, porque con la simple mirada que él tenía, sabía muy bien que mi abuela era la responsable de aquellas marcas de sangre. No podía ser un animal el causante, porque ese lugar era precisamente donde guardaba los cadáveres que devoraba insaciablemente. Invité a Elena a entrar a la casa de mi abuela. El ambiente estaba tan frío y una atmósfera de soledad inundaba todo el espacio. Recordé aquellas noches que extrañaba a mis padres y que tenía que permanecer en silencio para no perturbar con mi dolor a mi abuela, que solo me decía con sus frías palabras: «La vida sigue y no te vas a morir por esto». Acondicionamos 2 de las habitaciones para poder pasar la noche. Por la mañana tenía la idea de buscar un hotel en el pueblo, pues no me sentía nada bien durmiendo en la casa de mi abuela. El hambre nos avisaba que debíamos buscar algo en la cocina, pero por obvias razones no encontraríamos nada, así que ordené una pizza para poder cenar algo antes de irnos a acostar. Elena se la pasaba mirando por la ventana de la sala que daba a un jardín. En momentos miré que buscaba algo a través de la oscuridad, pero cuando le preguntaba qué estaba mirando, me contestaba que nada. Después de unos minutos, miré en mi reloj que la pizza se había demorado bastante, así que volví a marcar por teléfono para saber por qué se había retrasado. Pero en el altavoz de la bocina escuché que el repartidor ya tenía rato que había salido para mi domicilio. Lo raro era que no había llegado. Molesto volví a marcar a la pizzería para corroborar mi domicilio y efectivamente estaba correcto. Entonces no me quedó más que esperar que llegara el repartidor. Pasaron otros 30 minutos y la pizza nunca llegó. Me disculpé con Elena porque no teníamos nada para cenar, pero ella no le importó y comprendió perfectamente la situación. En esos momentos decidimos subir a las habitaciones, pero miré que Elena seguía buscando algo con la mirada en la oscuridad a través de la ventana. ¿Qué sucede? Me acerqué a la ventana para poder mirar lo que observaba. Hay algo que se mueve en la oscuridad, pero no alcanzo a ver qué es. Señala con su dedo la dirección del jardín, justo en donde se encuentra la pequeña cabaña. «Será un animal», le dije tomando su brazo para subir a las habitaciones. Pero en el fondo un escalofrío recorrió mi cuerpo, porque yo también vi eso que se movía en la oscuridad. La imagen de mi abuela estaba presente en mis pensamientos, por lo que decidí que a primera hora regresaríamos a la ciudad, pues no quería exponer a Elena porque sabía lo peligroso que era. Esa noche me aseguré de que las puertas y ventanas estuvieran cerradas, y tomé aquel bat que usó una vez mi abuela colocándola junto a mi cama. El sueño poco a poco me iba venciendo, pero antes de quedarme dormido me aseguré de que Elena estuviera en la habitación. Después de verla dormida me fui a recostar porque tenía un cansancio demasiado excesivo. Conforme pasaban los minutos quedé dormido y al poco rato escuché que me llamaban por mi nombre. Pero esta voz se escuchaba muy, muy lejos. «Martín, Martín». Desperté de golpe cuando sentí que me presionaron el brazo y de la impresión me caí de la cama, donde al abrir los ojos miré la imagen de mi abuela que estaba de espaldas. El corazón se me aceleró del miedo y temblando estiré mi mano para poder prender la lámpara, pero al hacerlo no había nadie en la habitación. De pronto, el viento abrió de golpe la ventana y al asomarme para cerrarla, miré que Elena caminaba en dirección a la cabaña. Le grité, pero ella no me hizo caso y siguió caminando hasta perderse en la profunda oscuridad. De inmediato salí de la casa con el bate en mi mano, tratando de alcanzarla, pero ella no estaba por ningún lado. «Elena, Elena, responde». Le llamé desesperado por su nombre, pero no atendía mi llamado. Segundos después escuché un gruñido a mis espaldas. Volteé varias veces, pero no había nada. Sin embargo, esa presencia estaba allí. Podía escuchar su respiración. «Abuela, ya basta», le grité. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté.
Con mis ojos alterados corrí buscando a Elena y a lo lejos comencé a escuchar sus gritos que me pedían ayuda. Martín, Martín, ayúdame. La busqué por todos lados usando la lámpara de mi celular, pero no la encontraba. Solo escuchaba que la arrastraban y ella gritaba de dolor. De pronto todo quedó en silencio. Elena, 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 grité con todo el poder de mi pulmón para encontrarla. Pero ella no respondía. Entonces corrí en la última dirección donde la había escuchado. Era un camino por donde se encontraban grupos de árboles. Y llegando hasta una maleza de arbustos, allí estaba un hombre tirado en el suelo con el cuerpo desmembrado. Al acercar la lámpara del teléfono, era precisamente el repartidor de pizza que no había llegado a mi domicilio. Su motocicleta estaba en el suelo con las llantas ponchadas. Miré a mi alrededor, pero no había nada, aunque sabía perfectamente que lo había hecho mi abuela. Respiré profundamente para tomar un poco de valor y seguí caminando hasta encontrar a Elena. Pero cuando llegué hasta el final de aquella maleza de árboles, ya comenzaba la carretera y del otro lado había un pequeño rastro. «¡Elena, no!», me acerqué al suelo y exclamé al ver la sangre que se esparcía por todo el camino, el cual llevaba hasta la montaña donde vivía la señora Brígida. Corrí desesperado, alumbrando con la poca batería que le quedaba a mi celular. En el transcurso de aquellos segundos que caminaba sin sentir el paso del tiempo, recordé la mirada de la señora Brígida. Su expresión facial tenía algo anormal, pero como estaba concentrado en aquella sustancia que me había dado, no le tomé importancia. De hecho, no sabía por qué la estaba recordando en esos precisos momentos. El rastro terminó entre una maleza de arbustos gigantes. Al entrar en la hierba, miré que ahí estaba una casa abandonada de madera. Al acercarme, miré que tenía tejado y unas ventanas estaban a punto de caerse. Abrí con mucho cuidado la puerta que estaba entreabierta, la cual rechinó al momento que la moví para entrar. Cuando alumbré con el último porcentaje de batería de mi celular, me eché para atrás, cayendo al suelo y un sollozo en mis ojos deselló lágrimas sin parar al ver el cuerpo de Elena tendida en el suelo. Perdóname, Martín, pero era necesario para que comprendieras lo que en realidad eres y aceptaras tu destino. Una voz se escuchó dentro de la oscuridad, y al irse acercando, era la señora Brígida junto a un enorme monstruo, mi abuela el Nahual. Grité de dolor y coraje al ver que ellas eran las responsables de la muerte de Elena. Sin embargo, ella aún estaba con vida, porque movió sus labios y al acercarle mi oído escuché de su boca sus últimas palabras. «Te amo», y su corazón dejó de latir. «No, Elena, no las perdonaré». El dolor que sentía en lo más profundo de mi ser hizo que comenzara a sentir apretados los músculos de mi cuerpo, y de pronto, mis manos y mis pies comenzaron a crecer de tamaño, haciéndose grandes y peludas. En segundos me había convertido en un monstruo como mi abuela, pero seguía teniendo mis 5 sentidos de humano. Entonces me lancé hacia ella con todas mis fuerzas, desgarrando una parte de su rostro con mis afiladas uñas. La miré salir por la ventana, rodándose por el suelo, esparciendo una nube de polvo, mientras que yo tenía la mirada llena de odio y nuevamente me lancé desgarrándole la otra parte de su rostro. Ella aullaba y rugía fuertemente, pero no lograba atacarme ni defenderse. Su sangre comenzaba a escurrir en la tierra, mientras que yo seguía atacándola, arrancándole trozos de su piel sin que nadie pudiera detenerme. Pero en esos momentos sentí que alguien me mordió por la espalda. Al darme la vuelta, tenía a otra criatura atacándome y era precisamente la mujer llamada Brígida. La reconocí al instante por aquella medalla circular que colgaba en el cuello. En esos momentos dejé caer el cuerpo de mi abuela al suelo y al darme la vuelta estaba frente a la señora Brígida, convertida también en un nahual. «Acéptalo, Martín, este es tu destino», escuchó una voz en mi mente que venía del nahual. Podía reconocer que era de la misma señora que había visitado aquella vez en la montaña. Sentí mi cuerpo paralizado por unos momentos al escuchar aquellas palabras. Luego mi abuela se comenzó a levantar y de inmediato su cuerpo volvió a la normalidad. Después una chispa de energía atravesó mi cerebro y el recuerdo del cuerpo tendido de Elena me volvió a la mente, ocasionando que el tamaño de mi cuerpo cambiara de tamaño, haciéndose mucho más grande.
Al ver que la señora Brígida estaba a punto de atacarme, la tomé de su cuello desgarrándolo lentamente con mis afiladas uñas. Ella solo abrió sus ojos dejándolos sin órbita, en el momento que caía tendida al suelo para ya no poder moverse. Entonces yo me quedé hincado frente al cuerpo de mi abuela que yacía aún con vida. Lentamente fui volviendo a la normalidad, y al ver que aquellas mujeres ya estaban muertas, tomé el cuerpo de Elena y lo llevé en mis brazos hasta arriba de la montaña. Pero antes de eso, miré que en aquella vieja cabaña había una nota que decía: «Este es el principio de la raza, aunque nos mates, nunca parará, porque hay muchas más especies como tú y como nosotras, y sé que algún día te encontrarán». Entonces comprendí que existían otras criaturas como lo eran mi abuela, la señora Brígida, y ahora yo, con esa maldición que no pedí tener. Sin embargo, lo extraño de todo fue que desde ese momento aprendí a controlar esa transformación y jamás intenté hacerle daño a alguna otra gente, por lo que decidí quedarme a vivir en mi pueblo natal, esperando a que apareciera otra criatura como lo fue mi abuela, el Nahual. Doctor Martín, lo estábamos esperando en la sala. Acabamos de traer con nosotros a una chica destrozada. No sabemos qué es lo que realmente le ocurrió. Escucho una voz del otro lado del teléfono, mientras mi mente viaja con mis recuerdos. Tomo la llamada y entonces me pongo a ver a través de la ventana, bebiendo a sorbos una taza de café negro. Mirando en la oscuridad puedo revivir aquellas escenas espantosas que se dibujaban en el cristal, mientras que la imagen del rostro de mi abuela permanece tatuada en lo más profundo de mi alma. Y solo yo sé el tamaño de la cruz que debo cargar por haber heredado de ella este terrible mal. Ya ha pasado mucho tiempo desde que perdí a Elena por culpa de mi abuela y aquella mujer llamada Brígida. Aún no puedo comprender cómo es que he sido testigo de tan escalofriante realidad que solo yo y unos cuantos sabemos que existe. Por más que busqué por todos lados los descendientes de aquellas bestias, jamás hallé nada, y he llegado a pensar que yo soy el único ser de esa especie que existe entre la humanidad. Desconectado de la realidad por unos instantes, vuelvo a escuchar mi teléfono timbrar. Y al poner mi oído en la bocina, mi mente despierta de golpe en el momento que me piden regresar con urgencia a la morgue del hospital para recibir un nuevo cadáver que, según los paramédicos, llegó en condiciones muy lamentables. Terminé mi café negro a pequeños sorbos. A esas alturas era el único que podía calmar mi ansiedad, y aunque no lo crean, me ayudaba a dormir por las noches. De lo contrario, las pesadillas que tenía con mi abuela ya me hubiesen acabado. De camino al hospital por la carretera oscura y solitaria, la noche estaba muy fría y pequeñas ráfagas de viento chocaban con el parabrisas de mi auto. En pequeños segundos sentí que mis ojos estaban cansados y luchaban conmigo mismo por cerrarse. Pero yo, con todas mis fuerzas, logré mantenerme despierto al ir manejando solo en la carretera. De momento el recuerdo de Elena se hizo presente porque era más obvio que la echaba de menos. Tenía tatuado en mi mente el reflejo de su rostro y su bella sonrisa de la cual me había enamorado. Eso era lo único bueno que había tenido de toda mi desdicha. De repente escuché un pequeño susurro que venía de la parte trasera de mi auto. Al voltear no había nada y por poco un tráiler me golpea de frente por el paso de una curva peligrosa. Volví al volante y esa voz que me hacía shh, shh, se escuchaba mucho más fuerte a tal grado que sentí que me tocaron el hombro. Entonces un escalofrío recorrió mi cuerpo de la cabeza a los pies. Y al ir subiendo a un puente, ahí estaba de pie un hombre como de 60 años. Con la piel pálida y la boca manchada de sangre, en sus manos sostenía un trozo de carne. Al ir atravesando el puente, aquel anciano permanecía inmóvil y justo cuando iba pasando junto a él, me siguió con la mirada y de pronto una expresión macabra se dibujó en su rostro, dejando ver sus dientes filosos. «¡Demonios!», dije en voz alta, pisando el acelerador del auto para ir más aprisa. Sin embargo, ya llegando al final de aquella carretera, de reojo miré a través del espejo que en el asiento trasero estaba sentada mi abuela. Frené el auto de golpe, golpeando mi frente con el volante,
Y al mirar para atrás, ahí seguía sentada mi abuela, echándose unas carcajadas que me erizaron la piel. Luego ella quedó en silencio y maldijo mi nombre. Martín, eres un maldito estúpido. Abrí la puerta para salir del auto cayéndome al suelo, y mientras me arrastraba hacia atrás, ella salió por la puerta de pie y acercando su rostro con un aliento pestilente me dijo: no creas que te has liberado, el mal siempre estará dentro de ti, para siempre. Y se echó a reír sin detenerse, ocasionando que yo cerrara mis ojos, apretándolos fuertemente, suplicando que aquello que estaba mirando fuera solo un sueño. Segundos después, ella ya no estaba. El sudor de mi frente me hizo estremecer de frío, así que tomé el volante de mi auto y salí a toda prisa de ese lugar, llegando al hospital muy alterado. Cuando llegué al estacionamiento, el guardia de seguridad me miró desconcertado, mientras yo intentaba abrir la puerta que me llevaba al fondo de la morgue del hospital. ¿Qué le sucedió?, me dijo Lupita, la encargada de la limpieza, que esa noche le había tocado doblar turno. Al entrar por el pasillo para anotar mi registro, miré a otro hombre que estaba recargado en la pared. Tenía una gabardina de color gris que le llegaba hasta por debajo de las rodillas. Le intenté preguntar a Lupita quién era y qué estaba haciendo ahí, pero al buscarla, ella ya no estaba. El hombre de gabardina levantó su rostro y me miró fijamente a los ojos. Tenía la misma expresión macabra que mostraba mi abuela cuando la vi en mi auto. Lentamente comenzó a caminar a través de aquel pasillo oscuro y solitario donde solo yo estaba presente. Y entre más se acercaba, el sonido de sus elegantes zapatos me causaba fuertes chirridos en mis oídos. Los tapé con mis manos y en unos segundos aquel hombre se paró justo frente a mí, creciendo de tamaño. Su cuerpo comenzó a encorvarse y en un abrir y cerrar de ojos, tenía frente a mis ojos a la misma imagen del nahual de mi querida abuela. Con el sudor en la frente, mi cuerpo quedó paralizado ante aquella bestia. No podía mover ni un solo dedo y aquel nahual se acercaba oliendo la altura de mi cuello. Después un rugido ensordeció mis oídos y el animal infernal dio un salto entre la oscuridad del pasillo, desapareciendo de la nada. Quedé tumbado en el piso sin poder reaccionar, mientras a lo lejos escuchaba que me llamaban por mi nombre. «Martín, despierta». Al abrir los ojos, la señora de la limpieza sostenía mi cabeza y un guardia que trabajaba en el hospital acudió para auxiliarme. Ambos me quedaron viendo de una manera extraña y al parecer estaban pensando que me había vuelto loco y creo que ellos tenían toda la razón. Me levanté del suelo pidiendo disculpas por lo ocurrido. Luego Lupita me dio de beber un poco de agua insistiendo que subiera a la planta del hospital para que me revisara un médico de guardia. Yo no acepté, porque mi mente estaba demasiado confundida y aquellas escenas que había experimentado posiblemente tenían alguna explicación que necesitaba saber. Muchas gracias por preocuparse, Lupita, pero creo que lo que necesito es comenzar a trabajar. Descuide, yo voy a estar bien. Puede continuar con sus quehaceres. Caminé hacia la sala de autopsia, donde yacía el cadáver que apenas habían traído envuelto en una bolsa. Al entrar en un pequeño cuarto donde acomodaba mis cosas, sentí una chispa como de energía que recorrió de mis pies a la cabeza. Era como una especie de electricidad que se recorre cuando tocamos algo que tiene corriente. Entonces respiré profundamente, ya que en estas ocasiones a veces suelen suceder algunos sucesos que no tienen explicación. Pero ya me había acostumbrado a ello y nunca había tenido miedo. Sin embargo, esta vez fue la excepción. Al acercarme para abrir la bolsa donde estaba el cadáver, miré que estaba completamente desmembrado. Era una mujer joven como de 20 años, cabello rubio y un hermoso rostro. Cuando comencé el trabajo de exploración del cuerpo, al tocar una de sus manos donde estaba un anillo de oro puro, de inmediato mi mente jugó con mis sentidos y como arte de magia, viajé hasta un camino solitario y oscuro, como aquellos que comúnmente se ven en pueblos lejanos. A lo lejos miré que alguien iba caminando. Le grité, «Hola, ¿necesitas ayuda?», pero no me contestó, y en segundos comenzó a correr. Intenté alcanzar a aquella persona que parecía una mujer y cuando estaba mucho más cerca, de los arbustos en la oscuridad, saltó un enorme animal parecido a un perro echándola en segundos. Entonces se escucharon fuertes gritos de dolor que se mezclaron con los rugidos de aquella bestia.
Lentamente se oía que el cuerpo de aquella mujer estaba siendo desgarrado en pedazos sin que yo pudiera hacer nada. La chica gritaba con más fuerza y algunos animales de la noche comenzaron a despertar a la naturaleza. Mis ojos se llenaron de horror al momento de ver que aquella bestia se detuvo un instante girando lentamente hacia donde yo me encontraba. Al acercarse a mí, miré que entre sus dientes estaba un pedazo de carne. Sin embargo, cuando estaba a punto de moverme, ocurrió algo que ya había experimentado anteriormente. Aquella bestia era un hombre como de 50 años que permanecía de pie cerca de donde yo me encontraba. Tenía el pedazo de carne en una de sus manos y la boca manchada de sangre que le escurría hasta su pecho. Me miró y con una sonrisa dibujada en su rostro, dio un salto entre los arbustos de la oscuridad, desapareciendo sin dejar rastro. Me acerqué hasta donde estaba la mujer y para mi sorpresa, era la misma chica que habían llevado a la morgue. En esos momentos ya sabía qué le había sucedido y cuál fue la causa de su muerte. La miré conmocionado por lo que le había ocurrido. Su rostro tenía una expresión desgarradora de dolor, pues dicen que al morir nos llevamos en la expresión facial la última sensación o sentimiento. Y aquella mujer en sus últimos momentos había experimentado el verdadero sufrimiento en las garras de aquella terrible bestia. De inmediato el recuerdo de Elena se hizo presente entre mis pensamientos, y fue un instante en que reviví todo el dolor e impotencia que sentí por no haberla salvado. Apreté muy fuerte mis puños al recordar su trágica muerte en manos de aquellas mujeres, pues aunque yo terminé con mi abuela y la mujer llamada Brígida, no pude hacer nada por regresar el tiempo para que Elena estuviera aún con vida. Al terminar de realizar la autopsia y generar el informe correspondiente para el hospital, las horas pasaron terminando mi turno y por la mañana, antes de ir a descansar a mi departamento, decidí ir a la iglesia que se encontraba muy cerca de ahí. Al entrar sentí una profunda sensación de paz que le dio un poco de tranquilidad a mi corazón, pues desde aquella terrible noche jamás me había vuelto a transformar en esa terrible bestia. Con el tiempo logré mezclar algunas sustancias médicas para evitar la transformación, y así había vivido desde ese entonces. Solo una cosa podía revertir el efecto del medicamento, y eso era el sabor que tenía el alcohol adulterado. Cuando salí de la iglesia, afuera estaba una mujer joven pidiendo limosna con una niña junto a ella como de 5 años. La joven me miró extendiendo su mano. Entonces, al ver a la pequeña niña que tenía unos hermosos ojos azules, no dudé en dejarles unas monedas para que pudieran comprarse algo de comida caliente. El frío intenso hacía notar la llegada del otoño. Las hojas de los árboles se caían de sus ramas, y al caminar, estas alborotaban con la pequeña corriente de aire helado. Me subí a mi auto, pero antes me di cuenta que algunas personas me estaban siguiendo. Ellas me observaban, porque eran las mismas que estaban cerca de la iglesia cuando le di las monedas a la joven. Parecían 2 hombres como de 40 años. Uno usaba sombrero tipo vaquero y el otro traía una chaqueta con capucha que le cubría la cabeza. Ambos hombres estaban juntos en el momento que subí a mi auto, pero los lentes oscuros no me permitieron mirarles completamente sus rostros. Arranqué mi coche mirando que se subieran a una camioneta de color blanco y al disimular que no los veía, observé que justamente tenía toda la razón. Ellos me estaban siguiendo. Intenté perderlos entre las calles, pero con eso conseguí que se dieran cuenta que ya los había descubierto, por lo que ya no fueron discretos y dejaron ir su camioneta con todo hacia mi auto. Golpearon mi vehículo por la parte de atrás con tanta fuerza que perdí el equilibrio del volante, dando una pequeña vuelta chocando con un poste de luz eléctrica. Del impacto me golpeé la frente quedando inconsciente por unos minutos. Escuché un susurro en mi oído que me despertó. Era el mismo sonido que ya había experimentado antes, ocasionando en mi interior fuertes escalofríos. Moví la cabeza para un lado y para otro, tratando de recobrar la conciencia, y al levantar la mirada, fuera del auto estaban de pie un grupo como de 10 personas entre hombres y mujeres. Todos llevaban una chaqueta que les cubría la cabeza con un objeto como de palo de madera que sostenían en sus manos. Ellos me miraron por unos segundos descubriéndose sus cabezas. Y al darme cuenta que entre ese grupo de personas estaba aquel anciano del puente y el hombre del camino oscuro que atacó a la chica joven,
De repente, una sonrisa macabra de satisfacción se dibujó en cada uno de sus rostros. Fue un momento en donde sentí un verdadero terror, como esperando la llegada de la misma muerte. Sin embargo, una nube de neblina blanca comenzó a inundar la atmósfera y lentamente aquel grupo de personas fue desapareciendo. Al volver a la realidad, arranqué mi auto hacia atrás para salir de aquella calle en la cual me había impactado. Manejé para salir de aquella pequeña manzana, tratando de llegar a mi departamento. Pero algo sentí en el momento que tenía que volver por la carretera cerca del mismo puente donde estaba aquel anciano. Era la única forma de llegar a mi apartamento, por lo que me armé de valor y aceleré lo más que pude para atravesar en poco tiempo ese tramo oscuro de carretera. En el camino coloqué algo de música instrumental para acompañarme, pero una gota de sangre que se derramó por la parte de mi ojo me distrajo, y al tocarme la frente, supe que tenía una herida debido al impacto con el volante. «No puede ser», me dije. La sangre comenzó a escurrir cada vez más, pero ni podía detenerme, así que continué manejando hasta que llegué al edificio del apartamento. En la entrada, sobre unas escaleras, estaba una niñita sentada como en posición fetal. Traía ropa sucia y se notaba que temblaba de frío. Le dije, «¿Qué estás haciendo aquí? ¿En dónde están tus padres?», pero ella no me contestó. Sin embargo, al mirarla con más detenimiento, vi que sus zapatos y su suéter tejido de estambre tenían manchas de sangre. «¿Qué te ha sucedido? Dime, pequeña», le volví a preguntar, pero ella no me contestó. La temperatura estaba descendiendo, por lo que no podía dejarla fuera, así que la llevé adentro y por la mañana llamaría a las autoridades. Le di un vaso de leche caliente con un pan integral para recostarla después en el sillón de la sala. Ella no hablaba ni decía una sola palabra. Insistí varias veces que me dijeran dónde estaban sus padres, pero solo movía los hombros como diciendo, «No lo sé». No quería asustarla, por lo que dejé que descansara en el sillón y yo opté por quedarme a acompañarla. El sueño me venció junto con la pequeña que ya no se movía para nada. Así que pensé en descansar también, tratando de olvidar lo que había sucedido durante el día. No podía creer que se me fueron las horas tratando de llegar a mi departamento. Era como si el tiempo estuviese jugando conmigo, porque en un abrir y cerrar de ojos, la noche nuevamente había caído y yo no me había dado cuenta. «Martín, Martín». Ya estaba harto de aquellas voces que me llamaban por mi nombre durante mis sueños. Eso había provocado fuertes y recurrentes insomnios. Pues al llegar al momento de descansar, no quería dormir más. En esos instantes en que tenía a mi lado a la pequeña, quise olvidarme de todo y me acomodé con una manta cerca de la lámpara que estaba encendida. Después de unos segundos que me estaba quedando profundamente dormido, recordé la herida de mi frente que ya no estaba sangrando. Pensé que lo más conveniente era levantarme para curarme con agua oxigenada. Me presioné la herida con una gasa mirándome en el espejo. Pero en esos precisos momentos, una pequeña ráfaga de viento me distrajo y en cuestión de segundos, la imagen de Elena apareció de la nada a través del espejo. Desconcertado ante la situación, giré a mis espaldas pero no había nada. Sin embargo, ella continuaba reflejándose en el cristal. «¿Qué está sucediendo? Elena, ¿eres tú?», le dije volteando varias veces, pero ella no estaba atrás. «Martín, debes volver a donde todo empezó. Te han estado buscando y ya te encontraron». «¿De qué estás hablando?», le dije temblando. «Dime que no estoy soñando». «Te hablo a través de tu pensamiento, pero debes volver, porque ellos ya te encontraron. Quieren acabar contigo, porque eres el elegido para controlar todo». «Pero, ¿quiénes son ellos?». «Tú los has visto, te han estado acechando, pero están esperando el momento perfecto para destruirte. Debes regresar ahora y encontrar lo que pertenecía a tu abuela. Con eso ganarás la batalla, pero date prisa». Después de haber escuchado a Elena, ella desapareció. Entonces tomé las llaves de mi auto y decidí salir de mi departamento. Sin embargo, había olvidado a la pequeña que no podía dejar sola. Así que la tomé en mis brazos y la llevé conmigo al auto. Manejé a toda velocidad y en un par de horas estaba cerca del pueblo natal de mi abuela. En el camino iba recordando cada una de las cosas que había vivido y era como si una película en mi mente se estuviese proyectando.
El miedo y la inseguridad inundaron todo mi cuerpo, a tal grado que me provocaron extraños temblores en los dedos de mis manos, dificultando que manejara correctamente. De pronto, un tope ocasionó un movimiento violento en el auto que terminó despertando a la pequeña. «Discúlpame, ¿estás bien?» Ella solo asintió con la cabeza, así que continué con el camino hasta mirar que me acercaba un poco más a la casa de mi abuela. Al llegar todo estaba en su lugar. La puerta tenía un candado que se había oxidado con el paso del tiempo. Intenté abrir con la llave, pero esta no giraba la cerradura, así que decidí romper la cadena con una cegueta que tenía en la cajuela del auto. «Espera un momento», le dije a la pequeña, quien permanecía de pie mirando hacia la ventana de la planta alta. En un instante me dio la impresión de que algo se movía por la ventana donde miraba la niña, pero no le di importancia y traté de abrir la puerta para poder resguardarnos del intenso frío. «Puedes sentarte en el sillón, voy a encender las luces». La pequeña asintió con la cabeza mientras yo encendía las pocas lámparas que aún servían. Subí a la habitación del cuarto de mi abuela. Al entrar sus cosas estaban intactas, pero con una gruesa capa de polvo que cubría cada uno de los muebles. Junto a su cama estaba una fotografía mía con mis padres. La tomé y recordé aquel momento por un instante. Suspiré, deseando no haber vivido ciertas experiencias, pero el destino quiso que mi realidad fuera otra muy distinta a la que soñaba desde niño. Algo me decía que debía buscar por toda la habitación. No sabía exactamente qué era lo que estaba buscando, pero explorando cada objeto de mi abuela. Debajo de su cama encontré una puerta pequeña, secreta que estaba en el piso. Al levantar el colchón y la cama completa, logré ver que tenía una cerradura de una llave. No podía demorarme en buscar por toda la casa una llave que pudiera abrir esa pequeña puerta. Así que tomé el mazo que se encontraba en la cochera y golpeé muy fuerte hasta que ésta al fin se abrió. En el interior había objetos viejos, hojas de papel escritas en cursiva que no entendía nada, bolsas de manta y una pequeña caja de madera. Al abrirla estaban escritos varios nombres, en total eran 13, pero analizando cada una de las letras, estaba seguro de que en unas líneas decía Brígida. Seguí explorando el interior, abrí cada una de las bolsas y para mi sorpresa, eran huesos de dedos humanos. No puede ser. Lancé aquellas bolsas al suelo y del interior de una de ellas salió una pequeña botella de plástico toda de color blanco. «¿Qué es esto?», me pregunté, «¿y si lo abro?», me dije. Abrí la pequeña botella y en el interior estaba una sustancia transparente con un olor medio raro, como si fuese la combinación de alcohol con cloro. «Alcohol adulterado», pensé. En esos momentos recordé lo del alcohol para volver a la transformación de la bestia que habita en mí. Por ningún motivo quería volver a sufrir ese espantoso cambio, y más por lo difícil que me había sido tratar de evitar una nueva transformación después de aquella noche en que murió Elena. Regresé hasta la sala en donde se encontraba la pequeña. Al llegar ella no estaba por ningún lado, así que le grité asustado: «Pequeña, pequeña, ¿dónde estás?». La puerta estaba cerrada y no había escuchado que ésta se cerrara, por lo que ella no había salido de la casa. De pronto algo se movió debajo del buró, donde estaba un enorme cuadro que atesoraba a mi abuela. Al acercarme era la pequeña que estaba sentada tapándose los ojos. La miré para preguntarle qué era lo que pasaba y solo me dijo sin levantar su mirada: «Ahí están todos», meneándose para enfrente y atrás sentada en el suelo, mientras que con sus manos se cubría los oídos. De pronto, un cristal de la ventana se rompió por el fuerte impacto de una piedra que llegó hasta la punta de mis pies. Entonces me asomé para ver quién había dañado mi propiedad, y en cuestión de segundos, fueron apareciendo uno a uno el mismo grupo de personas que me habían sorprendido cuando choqué el auto. Rápidamente tomé a la pequeña en mis brazos para poder salir en la puerta trasera e ir hasta donde estacioné mi vehículo. Pero era imposible, ya que toda esa gente había rodeado la casa. «¿Qué está pasando?», susurré en voz alta. «Te han estado buscando», dijo la pequeña. «¿Acaso tú sabes quiénes son?», le pregunté. «Son las mismas bestias que se comieron a mi madre», me respondió con los ojos sollozos. «¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes?», caminé desconcertado. «De donde yacen ingobernables esas terribles bestias y estamos siempre a su merced. Ahora lo quieren a usted,
pero puede acabar con ellos. No podemos estar aquí. Vámonos al auto. La cargué entre mis brazos para salir por la ventana de mi habitación que no estaba custodiada. Intentamos bajar por la escalera, pero cuando ya me tocó saltar, de momento aparecieron 2 de los hombres justo frente a mí. Ellos me tomaron del brazo muy fuerte y al ver a la pequeña en el suelo le grité: ¡Corre! ¡Vete! La niña corrió lo más rápido posible, perdiéndose en la oscuridad. Pero justo detrás de ella aparecieron 2 bestias enormes conocidos como los nahuales para seguirla. ¡Déjenla!, les grité desesperado mientras escuchaba los gritos desgarradores de aquella niña y el rugido de las bestias no paraban de saciarse con ella. Mis ojos se dilataron de la impotencia que había sentido por no haber salvado a la pequeña niña, justo como había sucedido con la adorada Elena. Entonces, una fuerza sobrenatural de mi interior me hizo liberarme de aquellos hombres y di un fuerte salto al techo de la casa para entrar por la ventana. Corrí hasta donde estaba la habitación de mi abuela, buscando aquella botella que contenía alcohol. Al abrirlo, un fuerte olor traspasó mi garganta y en cuestión de segundos, tomé todo el líquido del interior. Sentí cómo se quemaba mi garganta hasta llegar a mi estómago y un fuerte dolor me hizo caer al suelo para convulsionar. Estando tendido, miré a aquellos hombres que se pararon justo frente a mí y uno de ellos decía: «Fue más fácil de lo que pensé». Después algo ocurrió que me hizo ver una luminosa luz y en cuestión de un corto tiempo sentí mi cuerpo que se iba apretando. Los hombres, al ver lo que estaba sucediendo, comenzaron a moverse hacia la puerta y en un instante yo estaba convertido en una de las legendarias bestias, el nahual. Salí por la ventana rompiendo el cristal, pero al caer al suelo, de la oscuridad fueron saliendo más bestias similares del mismo tamaño que yo. Ellas me rodearon en posición de ataque, moviendo cada una de sus colas, mientras que yo podía ponerme en 2 patas, levantando mi cuerpo hacia arriba. Emití un fuerte grito que salió de mi garganta como un rugido de animal ensordecedor. Y en esos momentos, las bestias que eran 4 se lanzaron para atacarme. Rugido tras rugido salía del hocico de los nahuales mientras me atacaban. Yo traté de defenderme y con más fuerza intentaba liberarme de cada una de ellas. Pero era imposible, no podía con las 4. Me lancé hacia una rodando por el suelo. Al morderle una parte del rostro, miré cómo gruñía de dolor, pero aún así seguía atacándome. Después un fuerte impacto me empujó al suelo y una de las criaturas me mordió una de las piernas. En esos momentos recordé que convertido en bestia tenía mis 2 extremidades completas, ya que una de ellas me había sido destruida por mi propia abuela. Desde ese entonces la molesta prótesis me hacía enfadar de vez en cuando, pero estando convertido en un nahual, mi cuerpo estaba completo y creo que de eso me había olvidado. Era obvio que mi fuerza superaba a esos nahuales, porque yo logré defenderme de cada uno de sus ataques, pero mi cuerpo ya se encontraba profundamente lastimado y mis energías se iban agotando. Pensé que iba a morir. Entonces caí al suelo por un instante. Y de pronto una chispa sacudió mi interior, logrando que me levantara de golpe para derribar a las bestias utilizando mis garras. Pero en ese momento miré la imagen de Elena que se asomaba en la oscuridad. Caí al suelo viendo su silueta desaparecer mientras la sangre escurría de mi pecho. «Elena», le dije desde mi mente. A lo lejos una voz burlona escuché y al abrir los ojos, miré que uno de los hombres de los que rodeaban mi casa se acercaban hacia donde estaba tendido. Intenté levantarme en el momento que todos ellos se transformaron en otros nahuales. Y fue el momento en que sentí que mi vida había acabado, porque solo me quedaba esperar que uno de ellos me diera el golpe final. Cuando miré que uno de ellos era el mismo anciano del puente y éste se acercaba hasta donde yo me encontraba, comenzó a reírse a carcajadas. Después sonrió y me dijo con una mueca de satisfacción: «Eres un tonto igual que tu querida abuela. Si se hubieran unido a nosotros, esto jamás hubiera pasado. Te dimos muchas señales de invitación, pero todas las rechazaste. Bueno, es una lástima, pero si no estás con nosotros, entonces eres uno de nuestros enemigos. Ahora acaben con él y procuren no dejar nada». En esos momentos el anciano se retiró
y las bestias que me rodeaban comenzaron a acercarse degustando con sus hocicos, como si saborearan la cena que iban a disfrutar, y esa comida era yo, que estaba tendido en el suelo sin poder levantarme. Pero de repente, el silencio envolvió toda la atmósfera. Entonces escuché que algo se acercaba con mucha velocidad. Parecía el trotar de un caballo cuando corre sin parar. No puede ser. De golpe apareció un enorme nahual color blanco como la nieve, pero era mucho más grande, que rebasaba mi tamaño y el de las bestias que me estaban acechando. Se paró a un lado protegiendo mi cuerpo tendido que estaba ensangrentado. Al girar su mirada hacia mí, había un extraño brillo en sus ojos que resplandeció en los míos, y entonces se lanzó hacia las criaturas, desgarrándolas una por una. El anciano, al escuchar rugir de dolor a su manada de nahuales, regresó de inmediato mirando lo increíble, y con unos ojos llenos de furia, igual comenzó a transformarse para atacar al nahual de color blanco. Pero antes de que éste pudiera lograrlo, aquella criatura blanca se lanzó arrancándole un pedazo de su brazo. El nahual se revolcaba de dolor en el suelo, mientras que el blanco lo tomó de la cabeza con una de sus garras y muy lentamente comenzó a desgarrarle la garganta. Un charco de sangre inundó el suelo, donde yacía tirado aquella poderosa criatura que al parecer era el líder de los nahuales. Mi cuerpo comenzó a volver a su forma original, pero el dolor me impedía moverme. Y estando en el suelo miré a la criatura blanca, que poco a poco iba cambiando de tamaño. «¿Eres tú?», grité. Aquel nahual blanco era la misma niña que había rescatado de la calle. Sus ojos brillaban intensamente a medida que se iba acercando, y cuando estaba cerca de mi rostro, escuché su pequeña voz que me susurró despacio. «Gracias por ayudarme, pero aún no han sido eliminados. Ellos volverán y mucho más fuertes, porque su origen está en un lugar que nadie imagina que existe». «¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre?» «Mi nombre es Samantha, pero tú puedes llamarme Sam». Desde ese momento, Sam se quedó a mi lado en la casa de mi abuela. Ella me contó algunas cosas de su origen, pero no podía decirme más de lo que estaba permitido. Me dijo que nuevas criaturas aparecerían para terminar conmigo y que para ese entonces ella tenía que estar a mi lado. No sabía por qué aquellas bestias querían eliminarme, pero lo que sí era cierto es que desde ese entonces viví solo para prepararme, hasta que llegara el día en que pudiera enfrentar nuevamente a los nahuales. «Elena, no, abuela, detente, Sam». Me levanté de golpe al tener otra de aquellas espantosas pesadillas. Ahí de pie en mi cama, se encontraba Sam con una taza de café que sostenía con sus delicadas manos. «Buenos días, Martín. ¿Otra vez estabas soñando? Escuché tus gritos desde la cocina. Veo que te levantas todos los días temprano. Deberías quedarte más tiempo en la cama». Acomodó mis zapatos mientras acercaba el café al buró de la cama. «Tú sabes que no puedo dormir por mucho tiempo. Estar acostada me provoca aburrimiento», mientras mira por la ventana un par de segundos. «Eso ya lo sé, pero relájate. Sam, ya tiene mucho tiempo que nos acecharon esas terribles bestias. Pero hay algo que me inquieta. ¿Por qué no has querido decir dónde está el lugar que mencionaste esa noche?» No sé de qué me estás hablando», murmuró. «¿Otra vez me vas a ignorar? De veras que no puedo contigo», le dije saliendo de mi cuarto. Una vez más, Sam había evitado responder a mi pregunta, pero no sabía cuál era la razón que le impedía decirme su secreto. Desde que ella era una niña pequeña, me pareció alguien especial. Y justamente cuando la vi transformarse en aquel majestuoso nahual blanco, supe que ella podía ser una criatura legendaria y sagrada. El tiempo pasó sin que me diera cuenta, y cuando hice una pausa en mi presente, yo ya estaba mucho más viejo, y Sam se había convertido en una hermosa señorita, con cabellos negros que se mezclaban con un mechón blanco justo a la altura de su frente. Durante casi 10 años viví con Sam en la casa de mi abuela. De vez en cuando regresaba al hospital a realizar autopsias en la morgue,
pues de algo teníamos que sobrevivir. Sin embargo, tiempo después, en un rincón de la casa, encontramos un maletín lleno de billetes de manera misteriosa. Sentí que quizás mi abuela había dejado ese dinero olvidado, por lo que me guardé el remordimiento al usarlo para vivir de manera modesta hasta la actualidad. Con el tiempo adopté a Sam como si fuera mi propia hija. Vivimos en la casa de mi abuela, que se encontraba al iniciar el espeso bosque. Pasaron exactamente 10 años, y durante ese tiempo, ella permaneció en la casa sin socializar con nadie. No le gustaba acompañarme a realizar las compras, mucho menos quiso entrar a una escuela en el pueblo. Para mí, Sam era misteriosa, pero yo siempre respeté sus deseos. Por las noches asomaba en la ventana cuando era luna llena, y entre la suave oscuridad notaba que un destello de luz la envolvía misteriosamente. Luego ese resplandor desaparecía y ella quedaba con un semblante pálido que se iluminaba con sus grandes ojos azules. Entonces suspiraba y regresaba a su cama. En esas situaciones jamás notó que yo siempre la estaba observando, porque de alguna manera necesitaba entender los misterios que envolvían a Sam, mi majestuoso nahual blanco. Desde la noche del acecho, jamás nos volvimos a convertir. Juramos permanecer en nuestra forma de humanos, a excepción que unas fuerzas poderosas nos obligaran a hacerlo. Permanecer nuestras identidades ocultas podía salvaguardar nuestras vidas de las personas que quizás pensaban que éramos un peligro para la sociedad. Llegó el mes de octubre, la fecha tan esperada por la población en general, la celebración de la Noche de Todos los Santos, el Día de Muertos. Era algo que no se dejaba escapar. En este mes, el día número 21, decidí celebrar los cumpleaños de Sam, porque fue la fecha en que ella se quedó a vivir conmigo y por lo tanto, desde esa ocasión, comenzamos a celebrar cada uno de sus cumpleaños. Me sentía el papá adoptivo más afortunado, al llegar a quererla como a una hija. ¿Qué sucede, Sam? Ya llevas varios minutos mirando por la ventana. Hay alguien de pie mirando hacia acá desde aquellos 2 árboles. Creo que es una mujer mayor. Ella señala la dirección abriendo la cortina. ¿Estás segura? Debe ser una de las vecinas que acaban de llegar la semana pasada. Me di la vuelta para regresar a la cocina. Es muy extraño, guiñó el ojo. Ya son varios días que la observo en el mismo lugar y a la misma hora. No debes preocuparte, seguramente es alguien más que vive en aquellas casas. Al darme cuenta de que aquella mujer seguía mirando hacia la ventana donde Sam se encontraba, salí por la puerta sin que ella se diera cuenta, para averiguar qué estaba haciendo esa persona invadiendo mi propiedad. Al irme acercando le grité: ¿Quién es usted? Responda. Al no tener respuesta, volví a hacer la pregunta. Esta vez ya me notaba un poco enfadado, pero aquella mujer solo giró la mirada hacia donde me encontraba y dibujó en su rostro una sonrisa macabra. Tenía los dientes podridos y amarillentos, con una sensación de miedo que me hice para atrás temiendo lo peor. «Váyase de aquí», le dije enojado. Ella movió sus labios para decirme en voz baja, murmurando, y apenas alcanzaba a escucharla: «En donde quiera que estén, siempre los están observando. Al fin ha llegado el día que ellos tanto han anhelado». Con una risa que me estremeció los huesos, ella se fue perdiendo entre la oscuridad que envolvía el inicio del espeso bosque, y mientras fue desapareciendo, escuché sus carcajadas que se iban alejando hasta que ya no se oían más. Entonces corrí de inmediato al interior de la casa un poco alterado, mientras que Sam seguía mirando a través de la ventana. Al acercarme nuevamente, ahora se encontraba un joven como de 18 años, alto de piel morena. Cuando se dio cuenta que me acerqué a la ventana, se dio la vuelta y caminó hasta donde comenzaba la carretera. Mi casa estaba al final del bosque, donde inicia el camino que va rumbo a la ciudad. De esa manera se veía perfectamente quién iba caminando y quién arribaba para poder llegar al centro de la comunidad. La situación causó un poco de incomodidad entre Sam y yo. Mientras ella no podía dejar de ver por la ventana, al estar un poco alterado, le grité enojado que fuera a su cuarto,
Mis sentimientos estaban fuera de control. No podía evitar sentir el mismo miedo de aquellas veces que me enfrenté a los nahuales. La transformación de mi cuerpo me causaba dolor y repulsión. No quería tener la necesidad de volver a experimentarlo. En cambio, Sam podía transformarse sin ningún problema, y eso acostumbraba a hacer en las noches de luna llena, como si fuese una hermosa loba blanca. 2 días después se acercaba la fecha del cumpleaños. Por la mañana me dispuse a salir de compras para hacer la pequeña celebración que acostumbrábamos desde que ella se quedó a vivir en casa. Le pedí que me acompañara, pero ella no quiso, así que no insistí y encomendé que me ayudara a limpiar la casa. Asintió con un sí, mientras yo me alejaba con el auto rumbo a la única tienda del pueblo. Al llegar comencé a buscar los ingredientes que necesitaba para realizar la cena. Entonces vi que no iba a encontrar todo lo que estaba en mi lista, por lo que salí de la tienda. Decidí ir hasta el centro de la ciudad, que estaba a un par de horas. No creo que me tarde mucho, pensé. Arranqué mi auto para seguir el camino hacia la carretera. En esos momentos, cuando iba a dar la vuelta hacia la izquierda, miré que alguien apareció de la nada frente a mí. Frené de golpe haciendo rechinar mis llantas, dando un volantazo que casi me provoca un golpe en la cabeza. Pero afortunadamente logré controlar el equilibrio del auto. ¿Por qué no se fija?, le grité enfadado, con el rostro colorado como el jitomate. Un hombre como de 30 años estaba justo frente a mi auto sin moverse. Era como si mirara perdido el vacío, o quizás su mente no se encontraba activa en su cuerpo. Tenía la misma vestimenta que aquellos hombres que nos acecharon, pero esta vez traía una pulsera roja en la muñeca de una de sus manos. Segundos después, entre los alrededores, fueron apareciendo otros hombres con las mismas características y atuendos idénticos. Ellos se acercaron hasta donde yo me encontraba, mientras que uno sostenía en su mano una especie de radio y se miraba que comunicaba con alguien más. Abrí los ojos forzando la vista para identificar al hombre del radio, pero en un segundo la sirena de una patrulla se fue acercando y el grupo de personas que me estaban rodeando se dio la vuelta para perderse entre las calles del pueblo. Aceleré de inmediato rumbo a mi casa, olvidándome de las compras para el cumpleaños. Sin embargo, me detuve por unos momentos tratando de controlar cualquier impulso que echara a perder el festejo del momento tan importante para nosotros dos. Así que me di la vuelta para regresar rumbo a la ciudad. En el camino coloqué música de Bob Marley. No me gustaba mucho ese género, pero a Sam le encantaba. Al escuchar cada melodía me acordaba de ella cuando era una niña, e increíblemente creció para convertirse en una hermosa jovencita. Era el padre más afortunado por tenerla a mi lado y juré protegerla de cualquier extraño que quisiera hacerle algún daño. Al llegar a la ciudad, me estacioné en el primer centro comercial. Al surtir la lista de ingredientes que necesitaba para la cena, me encontré con una mujer que traía de su mano a un niño pequeño. Vi que iba y venía observando los estantes de manera sospechosa, y cuando se retiró de la tienda, la alarma sonó de inmediato y varios policías se acercaron. Los guardias sostuvieron a la mujer del brazo, revisando las pertenencias que llevaban en su bolso, y lo extraño era que solo llevaba una botella de fenol líquido. «Con que tenemos aquí a una ladrona», informó el policía. «¿Para qué quiere ese líquido tan peligroso?», le preguntó a la mujer tratando de mirar su rostro que lo escondía en una capucha de su chaqueta. Al final ella no contestó. El policía hizo el informe correspondiente y se llevó a la mujer a la oficina que se encontraba por detrás de la tienda. Yo miré claramente que ella y el pequeño entraban y se sentaban en una banca. Conforme me iba alejando, en aquel niño resplandeció un brillo extraño en sus ojos, como sucedía con los de Sam. Me quedé inmóvil observando hasta que alguien me sorprendió por las espaldas. «Martín, ¿eres tú?» «Oh, imposible», exclamé sin poder creerlo. «Tantos años sin verte, en realidad pensé que estabas muerto. Desde que te mudaste de la ciudad jamás supe de tu existencia», me dijo una mujer que conocía desde años. La aparición de Lauren me causó demasiada impresión. Ella fue una compañera de la Facultad de Medicina y compartíamos el mismo edificio de residencia.
Nos volvimos a encontrar después de los hechos acontecidos con mi abuela, e intentamos que se diera algo entre nosotros después de la muerte de Elena, pero no funcionó, así que decidí alejarme de ella para no lastimarla. En realidad, sé que me quería. Le conté todo lo que había hecho desde que nos dejamos de ver, e insistió conocer el pueblo donde se encontraba la casa de la abuela. Yo no pude negarme a su petición, así que le invité a celebrar el cumpleaños de Sam. Por el camino charlamos de cosas que habíamos vivido juntos, de algunos proyectos que quizás pensábamos para el futuro. Sin embargo, en medio de la distracción que me provocó su presencia en el auto, al llegar a una pequeña curva sentí que algo golpeó la defensa del coche. «Lo que me faltaba», dije enfadado. «¿Qué sucedió?», dijo Lauren desde el auto. En medio de la carretera había arrollado a un cerdo negro, y no entendía cómo es que ese animal andaba vagando justo en ese tramo de la carretera. Para mí era imposible. Lauren, al darse cuenta, sintió compasión por el animal, pero no podíamos hacer nada y lo dejamos ahí tirado. Seguimos nuestro camino, ya casi llegando a mi casa, que era la primera al entrar al pueblo. Ahí, junto a una maleza de árboles que subían a la montaña, algo se estaba sacudiendo. «Espera», le dije a Lauren. Bajé del carro y me acerqué para ver qué había ahí. De pronto, escuché que algo se movió y al abrir la hierba, ahí estaba parado un ser extraño. Tenía el cuerpo de un perro, pero la cabeza de un cerdo. Abrió su hocico y dijo mi nombre, Martín. Yo de la impresión caí al suelo y me golpeé la cabeza. Cerré los ojos porque perdí el conocimiento. «Martín, Martín, ¿estás bien?». A lo lejos escuché que me gritaban por mi nombre. Intenté abrir los ojos y después de esforzarme, al fin pude ver que Lauren estaba sosteniendo mi cabeza hincada en el suelo. «Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó?». «Nada, solo me tropecé con esa piedra, pero no te preocupes, estoy bien. Perdón por haberte asustado». Me levanté del suelo para llegar a casa de la abuela. Ya era demasiado tarde y Sam seguramente estaría inquieta. «Por fin llegas. ¿Por qué demoraste tanto?», me dijo Sam corriendo desde la puerta observando a Lauren. «Mira, Sam, ella es Lauren, una vieja amiga». Ella le da la mano a Sam, pero ésta la rechaza. «¿No me dijiste que no tenías amigas?», contestó Sam un poco celosa. Bueno, me sentí apenado. Lo que quise decir era que no tuve muchos amigos, pero vamos a la casa a preparar la cena. Creo que se me ha hecho un poco tarde. Entramos a la casa y Lauren se ofreció a ayudarnos a preparar la cena. En esos momentos noté que Sam estaba molesta con la presencia de mi amiga, pero no quise darle importancia porque sabía que era la primera vez que ella convivía con otra persona que no fuera yo. Al terminar de preparar lo necesario para el festejo, nos dispusimos a sentarnos en la mesa. Lauren trataba de platicar con Sam de algún tema de su interés, pero ella rechazaba en todo momento la conversación. Cuando se dio cuenta de lo sucedido, dejó de insistir y comenzó a cambiar de tema en la conversación, dirigiéndose a mí. Este año el festejo fue diferente. Noté en el rostro de Sam que no le había agradado en lo absoluto, pero no quise ser descortés con Lauren, que muy amable se ofreció a acompañarnos. Tanto tiempo estuvimos solitarios. De alguna manera me había acostumbrado a la soledad desde que murieron mis padres, y al quedarme con mi abuela, era como si ella nunca hubiese estado presente. Solo veía su cuerpo ahí, sin ninguna expresión. En realidad, su mente no estaba en su lugar cada que me encontraba junto a ella. Fue entonces que decidí cambiar la forma de vida que llevaba con Sam, y acepté dejar entrar a Lauren para que lograra cambiar un poco nuestras rutinas. La noche había caído inesperadamente, y después de unas horas, Sam regresó a su habitación y yo me quedé en la sala platicando con Lauren. De repente, algo ocurrió que causó una chispa de energía en mis manos y pies. Era como si hubiese tocado algún objeto con corriente. En ese momento miré que los ojos de Lauren resplandecieron y cuando ella se dio cuenta, se volteó de espaldas. «¿Qué sucede?», le dije temblando. «No sé de qué me hablas», me contestó. «¿Por qué brillaron tus ojos?». Traté de mirarle el rostro. Inesperadamente, una ventana de la sala se abrió de golpe y al tratar de cerrarla, ahí junto a los árboles donde comenzaba el bosque,
Se encontraban varios seres extraños con el cuerpo de un perro y la cabeza de un cerdo negro, pero estos eran enormes justo como los nahuales. Lauren se hizo para atrás al mirar tal terrorífica escena y yo corrí hasta la recámara de Sam para ver si ella estaba bien. Cuando llegué a su habitación, Sam no estaba por ningún lado. Su cama estaba descendida, pero no se encontraba en su habitación. Le grité con desesperación buscando por toda la casa, pero ella no estaba. Un vidrio se escuchó de la parte de atrás de la casa, justo a la altura de la recámara de la abuela. Cuando corrí hacia ella, miré que el cristal de la ventana estaba roto. El aire entraba con violencia alborotando las cortinas blancas, y ahí entre la oscuridad, miré a aquel joven que estaba anteriormente en la casa, saltando por el techo llevándose en sus brazos a mi querida Sam. Grité con fuerza mientras aquel chico se perdía en la oscuridad, y con un extraño chiflido llamó a las criaturas con cabeza de cerdo que lo seguían a toda velocidad. Los seres extraños se perdieron entre los árboles. Entonces corrí desesperado a la puerta tratando de alcanzarlos, pero Lauren me detuvo del brazo. «Espera, no podrás con ellos de esa manera», me dijo. «¿Qué estás diciendo? ¿Acaso tú sabes quiénes son? Responde», le dije alterado. «Son nahuales», contestó temblando. «Eso no puede ser posible. Los nahuales no tienen esa horrible cabeza de un cerdo». Existen diferentes criaturas que se conocen como nahuales. Algunas son similares a un lobo, pero muy grandes. Otros tienen la cabeza de un cerdo como los que acabamos de ver. Y otros más. Son enormes con pezuñas como de un toro. Se pueden poner en dos patas y estos hablan. Los nahuales pueden tomar forma de dos especies. Depende del origen y del poder que utilicen. No entiendo nada, pero necesito ir por Sam. No sabrás a dónde la han llevado. Aquel lugar es como un secreto. No existe mapa ni camino que pueda tomar para entrar a Dark Keep, el pueblo natal de los nahuales. ¿Cómo lo sabes? No entiendo. Lo sé, porque yo también soy uno de ellos. En esos momentos el cuerpo de Lauren se transformó en un enorme nahual, pero de color negro como la noche. Me miró a los ojos y después volvió a su forma humana. Cayó en mis brazos tambaleando su cuerpo. Cuando se sintió mejor, se sentó en la sala y pidió que la escuchara. «Martín, yo vengo de ese pueblo, ahí donde vivía la mamá de Sam. Ellas dos fueron las primeras que huyeron de allí dejando todo. Llegaron a esta ciudad pidiendo limosna, pero las encontraron y terminaron con su madre. Aunque Lina era fuerte, no pudo con todos ellos». «¿Lina?», le dije. «Sí, Lina era la mamá de Sam. Yo huí también con ellas dos y llegué a esta ciudad, donde intenté rehacer una nueva vida olvidándome de mi origen. Fue que te conocí a ti, y aunque supe también que eras uno de los nuestros, jamás te lo hice saber. Me sentí impotente cuando mataron a tu novia. Ya sabía que te iban a atacar, pero no me fue posible intervenir. En realidad, no podía». Realmente lo que me estaba contando Lauren para mí era increíble. No entendía cómo era posible que existieran muchas criaturas como nosotros. Creo que en este mundo, así como en el universo, existían seres que no imaginaba y que apenas los estaba descubriendo. «Necesito traer de vuelta a Sam. Debo ir por ella». «Está bien, yo te llevaré hasta allá». Arribamos mi auto para ir al pueblo de los nahuales. Ese lugar no estaba en el mapa de mi GPS. Lauren me dijo que confiara en ella, que ella me diría hacia dónde tenía que manejar. Arranqué entrando por la carretera que va hacia el centro del pueblo. Luego Lauren me dijo que me detuviera justo a la altura de un poste de luz que tenía una tabla que al parecer era de un letrero. Al acercarme para mirar, claramente vi que decía: «Jamás entres por este camino». Lauren asintió con la cabeza diciendo que era por ahí. Así que sin pensarlo, derribé una pequeña cerca y nos adentramos por una maleza espesa de hierba que apenas si podía conducir el auto. Pasó 1 hora aproximadamente. En ese momento sentí un viento helado que inundó el interior del auto y de repente
Una voz escuché que venía del asiento de atrás. «Descuida, ya estamos cerca». Lauren y yo volteamos de inmediato, y ahí en el asiento estaba la mujer del supermercado de la ciudad con su niño pequeño. «¿Cómo llegaron hasta ahí?», les dije deteniendo de golpe el auto. «Siempre hemos estado aquí», me contestó la mujer. «Debes seguir manejando, estamos en el camino correcto». El niño se escondía en el brazo de su madre. Entonces yo seguí manejando 1 hora más, y cuando ya me estaba cansando, miré el final de la maleza de hierba donde estaba una vieja carretera. Tenía baches por doquier y la cubría un manto de neblina. Desde este momento, debes tener los ojos muy abiertos y activar tu defensa. Ellos están por todos lados, incluso de día, me dijo la mujer, y luego desapareció con el pequeño. Lauren y yo nos quedamos mirando, pero seguimos el camino de aquella carretera. Al irla atravesando, no podía ver nada con la neblina, así que intenté prender las luces, pero Lauren me lo impidió, alegando que nos podían descubrir que estábamos entrando al pueblo. Después de un par de horas, miré que en la neblina iban apareciendo una que otra casa. Parecía un pueblo fantasma, de esos que salen en las películas. Seguí manejando y llegué hasta un arco que anunciaba una entrada. Al asomar la cabeza por la ventana, las nubes abrieron dejándome ver unas letras talladas en la piedra. «Bienvenidos a Dark Keep». Lauren asintió con la cabeza. Entonces arranqué el auto para ir lentamente mirando para un lado y para otro. Parecía una escena de aquella película Silent Hill. Las casas eran de madera con techos de tablas. No había nadie por ningún lado. Parecía un pueblo fantasma. «Hey, disculpa». A lo lejos miré que alguien se echó a correr. Entonces salí del auto para seguirlo. Al irme acercando era un niño como de 10 años que se metía en una de las casas. Entré de golpe abriendo la puerta y allí estaba una familia conformada por una mujer, un hombre y una anciana. «¿Quién eres tú?», me dijo la anciana, que tenía las pupilas de sus ojos de color blanco. Supuse que era ciega. «Estoy buscando a mi hija Sam», le contesté desconcertado. Ella se acercó hasta donde yo estaba, oliendo mi cuerpo. Luego regresó a una vieja silla de madera y me dijo: «Debe regresar por donde vino. Jamás debió venir a este lugar. Olvídese de esa chica, jamás la volverá a ver. Ellos ya la tienen en su poder». «¿Qué está diciendo?», le dije alterado, mientras que sentí una fuerza que me empujó hacia atrás. Y al darme cuenta, aquel niño se había transformado en un nahual. «¿Qué es este lugar y quiénes son ustedes?», le dije. «Tú eres uno de nosotros. Tu abuela huyó con tu querido padre a otro lugar, pero ella no soportó que él no aceptara cargar con la maldición de ser un nahual. Por eso necesitaba deshacerse de ellos para que tú la heredaras». «¿Qué me está tratando de decir?». «Que tu querida abuela mató a tus padres». Las palabras de la anciana me hicieron caer al suelo de la impresión. No podía creerlo y en esos momentos Lauren entró a la casa para saber qué era lo que estaba pasando. La anciana la reconoció también y entonces me senté para escuchar todo lo que tenía que decirme. Ella me dijo que en ese pueblo existían varias formas de nahuales, pero las más apreciadas eran aquellas que se parecían a los lobos. Atesoraban a una entidad que les alimentaba de poder por muchos años. Sin embargo, para que esa energía siguiera llegando a cada una de las criaturas, debían de sacrificar a quien consideraban un nahual sagrado, y precisamente era el de color blanco. Por mucho tiempo se prepararon para ir tras Sam. Mandaron a los nahuales en forma de cerdo, que eran liderados por aquel joven, el hijo del gran nahual. En unas horas iba a ser nuevamente de noche. Era el 22 de octubre, la fecha de la primera luna llena. Debía apresurarme a ir a la guarida de los nahuales cerca de ese pequeño pueblo, pero me advirtió la anciana que ese lugar estaba custodiado por muchos de ellos en forma humana y otros en bestias. Me puse ropas que me prestó la mujer que era la madre del niño. Pertenecían a su difunto esposo. Así me vería como ellos.
un overol, camisa de cuadros y botas de hule que me llegaban hasta la rodilla, y me untó una extraña sustancia que al olerla apestaba. Decía que era el mismo olor de los integrantes de su familia, así que no iban a descubrirme fácilmente. Caminé con Lauren, quien llevaba el mismo atuendo, hasta llegar a una especie de templo muy grande. A las afueras estaban varios hombres vigilando, y por los lados había criaturas amarradas. Parecía que no tenían razón. Ya estaba oscureciendo, y unas antorchas se comenzaron a encender alumbrando el lugar. Le dije a Lauren que esperara mientras yo me acerqué lentamente. Estando cerca del templo, miré por una pequeña ventana, y allí estaba Sam, atada de las manos y los pies con una cadena. Luego un hombre se acercó a ella. Traía gabardinas a la rodilla y un sombrero. «No puede ser», murmuré. Era el mismo hombre que se me había aparecido una vez en el hospital de la morgue. El tiempo transcurrió y la luna comenzó a salir. Era enorme y muy redonda. Parecía una pelota. Miré que una mujer se acercó a Sam para quitarle la cadena. Luego le inyectó una sustancia y ella cayó al suelo. «La han matado», me dije. En esos momentos escuché que aquel hombre les ordenaba que fueran todos a la casona. «Vámonos a la casona», decía. Salieron del templo cargando en los brazos a Sam, mientras que varias personas más se iban reuniendo, siguiéndolos al lugar que había escuchado. Se detuvieron frente a una especie de granero. Abrieron 2 puertas grandes y allí estaba una imagen espantosa. Era como un animal. Tenía trompa de cerdo y cabeza de lobo. Dejaron en el piso a Sam, mientras que las personas iban ingresando, hincándose en el suelo, justo a las 9 de la noche, donde la luna comenzó a ponerse de color rojo debido al fenómeno del eclipse. Ella estaba tendida inconsciente. En un par de minutos todo quedó en silencio, y después, aquel hombre que los dirigía dijo unas palabras que no entendí en nada. Segundos después, sacó una especie de miniespada, y al momento que iba a intentar clavarlo directo al corazón, ella se movió tratando de despertar. «¡Ha despertado!», gritó enfadado. «Lucy, Lucy, ven aquí», gritó nuevamente. La mujer que lo acompañaba entró corriendo con una jeringa. En esos momentos intentó inyectar a Sam, pero yo no pude contenerme y dije: «¡Basta! ¡Detente!». Todos los presentes me miraron, y aquel hombre se acercó para decirme: «¿Tú? ¿Cómo te atreves a estar aquí?». «No dejaré que lastimes a Sam», le contesté. «¿Y cómo piensas impedirlo?», me dijo burlándose. En esos momentos comencé a ver lo más escalofriante que mis ojos jamás hubiesen mirado. Persona por persona se iban transformando en una de esas bestias, los nahuales. Algunos con la cabeza de cerdo, otros en forma de perro, así como algunos tenían enormes patas que los hacían ver mucho más grandes. Se pusieron al acecho para atacarme. Sin embargo, en esos momentos aparecieron Lauren y el niño de la pobre casa. «Venimos para ayudarte», me dijo el pequeño. «Lauren, váyanse», le contesté. «No podrás con ellos», insistió ella. «Debemos pelear juntos», añadió. Al mirar que estamos en medio de decenas de bestias, Lauren y el pequeño comenzaron a transformarse. Sin embargo, yo seguía teniendo mucho miedo y no sabía cómo hacerlo. La única manera que me permitía cambiar era el alcohol adulterado, y al mirar hacia la puerta, ahí estaba el pequeño del supermercado con su madre sosteniendo una botella. La lanzó con fuerza hacia donde estaba. Luego ellos igual se transformaron en nahuales, pero tenían un semblante transparente, parecían 2 espíritus. Ambos me miraron asintiendo, como diciéndome que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien. En esos instantes supe lo que tenía que hacer. Abrí la botella y bebí el líquido sintiendo que mi cuerpo se quemaba por dentro. En un par de segundos agonicé en el suelo, mientras mis músculos se comprimían a tal grado de sentir mucho dolor. Grité, mientras mi cuerpo iba cambiando, y en poco tiempo me había convertido en un nahual como los demás.
Rugí con fuerza, mientras que las demás bestias comenzaron a atacarnos. Y así empezó una lucha por sobrevivir y demostrar quién era el más fuerte. Nos atacaban por todos lados. Decenas de bestias iban al acecho, algunas con cabeza de cerdo que saltaban a una altura sorprendente. Difícilmente los podía alcanzar, eran demasiados para nosotros 5. De pronto, cuando sentí que íbamos llevando la ventaja, apareció el joven que se había llevado a Sam, y al soplar un cuerno que emitía un ruido muy fuerte, se comenzó a escuchar que algo se acercaba. Y de la nada aparecieron saltando por todos lados animales que se parecían a los lobos, pero del hocico les salía unos enormes dientes. Eran cientos, una manada gigante. En esos momentos sentí que no íbamos a poder ganar la batalla. Entonces fui hacia donde estaba Sam para huir de ese lugar, pero al llegar ella ya no estaba. ¡Sam! Intenté gritarle, pero solo podía rugir. De repente, algo me mordió por detrás. Al darme la vuelta, era un enorme nahual entre negro y blanco. Se acercó y me atacó mordiéndome una pierna. Grité de dolor y caí al suelo. Nuevamente sentí un dolor al ser mordido en mi otra pierna. No podía moverme, estaba tendido en el suelo, y justo cuando nuevamente el nahual gris iba a atacarme, del techo saltó Sam, convertida en aquella hermosa nahual blanco. Ella rugió con fuerza atacando al enemigo, quien salió por el techo dando un enorme salto. Sam fue detrás de él, y cuando lo alcanzó, ambos cayeron rodando por el suelo. Yo también salté tratando de ayudar a Sam, pero cuando vi que ella era mucho más fuerte, no pude moverme de ese lugar, y solo quedé mirando desde lo alto. No le costó mucho tiempo terminar con el nahual blanco. Luego se lanzó despedazando a aquellos lobos de dientes filosos, para después ayudar a Lauren con las demás bestias. Cuando los demás nahuales miraron que Sam llevaba el cuerpo de su líder en sus garras, ellos desistieron en el ataque y se fueron alejando, perdiéndose en la oscuridad. Di un salto para llegar hasta donde estaba Lauren y el pequeño. Después, miré que la mujer y su hijo iban regresando en su forma humana. Ellos se acercaron al ver que todo había acabado. Entonces una luz los iluminó, y con destellos suaves fueron desapareciendo, diciéndome con sus manos, adiós. Al mirar a Sam, ella me abrazó con su forma humana, pero yo no podía volver a la normalidad. Intenté concentrar mi cuerpo, pero no lo logré. ¿Qué pasa?, le dije con la mirada a Lauren. Ella tampoco sabía qué estaba sucediendo. Solo miró al pequeño, quien elevó sus hombros para decir, no sé qué está pasando. Regresamos entonces a casa de la anciana. Ahí ella me dijo que quizás una nueva maldición había intervenido para que no regresara a la normalidad. Y el sonido de aquel cuerno tenía mucho que ver con que no pudiera dejar de ser un nahual. Sin saber qué hacer, pensaba en cómo iba a regresar a mi casa. De ninguna manera podía hacerlo, por lo que no tuve más remedio que quedarme a vivir en aquel pueblo llamado Dark Keep, con la anciana, y de vez en cuando visito a Sam y a Lauren en la casa de mi abuela. Hola amantes del terror, comunidad 3AM. Esta historia se la quiero dedicar a Arturo Reyes, que este mes fue su cumpleaños. Muchas gracias por escucharnos y feliz cumpleaños.